Imagina tener un asistente que tiene todos los conocimientos pasados y presentes de la psicología clínica, incluyendo las investigaciones y los avances más recientes en todos los enfoques de la psicología, que procesa información a velocidad luz y que te dice todo lo que necesitas saber y hacer con tus pacientes. Eso es mentor clínico. Entonces, aquí tenemos a mentor clínico y aquí tenemos algunos datos que hemos tomado de la consulta de un paciente. Estos datos obviamente son inventados, pero esto sí es real de un paciente mío. Entonces, guardamos este archivo en PDF, subimos el PDF, lo lee muy rápido y le decimos, por ejemplo, crea la historia clínica de este paciente. Ahí está leyendo el archivo. Problemas blanco, historia y curso del problema, estrategias de evaluación y medidas dependientes, hipótesis de adquisición, hipótesis de mantenimiento, recomendaciones y observaciones. Como verán, les hace una historia clínica muy completa. Obviamente, con la información que le dan. Entre más información tengan de su paciente, entre más completos tengan sus apuntes de las diferentes consultas, pues les va a ampliar esta información. Ahora, podemos hacerle más preguntas, por ejemplo, desde la psicoterapia analítico funcional, identifica las conductas clínicamente relevantes 1 de esta paciente. Dime cómo intervenir las conductas clínicamente relevantes 2. Amplía la intervención con varios ejemplos. Entonces ahí te hace una pequeña introducción sobre la psicoterapia analítica funcional y en el caso de esta paciente, estas son las conductas clínicamente relevantes 1 y para intervenir esas conductas clínicamente relevantes, aquí te digo cómo hacerlo, con ejemplos. Fíjense esta maravilla. Si Adriana habla de conflicto, bueno, aquí ya identificó las conductas clínicamente relevantes 1, la ansiedad, la inseguridad, patrones de comunicación que reflejen los problemas en relación con su esposo, etcétera, ¿no? Entonces aquí nos dice a nivel de CSR2 qué hacer y nos da un ejemplo. Si Adriana habla sobre su conflicto con su esposo y logra describir sus sentimientos sin caer en la autocrítica, el terapeuta podría destacar esta habilidad de autoexpresión y regulación emocional, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí nos dice por eso les decía que nos dice qué hacer con nuestros pacientes. Por ejemplo, si estamos trabajando desde la terapia de aceptación y compromiso. Fíjense lo increíble de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, fusión cognitiva. Adriana puede estar experimentando una fusión con pensamientos negativos o autocríticos, especialmente en relación con su autopercepción como acelerada y su inseguridad. En este marco relacional, ella podría estar tomando sus pensamientos como hechos literales, lo que aumenta su ansiedad y estrés. Y nos da la solución, ¿no? En la terapia, en la ACT,
El trabajo con Adriana se enfocaría en ayudar a desarrollar una mayor flexibilidad psicológica. Esto incluiría desfusionar sus pensamientos, ayudándola a ver sus pensamientos como lo que son, solo palabras o imágenes, no realidades inmutables. Fomentar la aceptación de sus emociones y experiencias internas, en lugar de luchar contra ellas o evitarlas. Clarificar sus valores, desarrollar habilidades de mindfulness. Ahora, si yo quiero ir más específico, entonces, dame ejemplos sobre cómo desfusionar sus pensamientos. Y me dice, en la ACT, la desfusión cognitiva es una estrategia clave que ayuda a los pacientes a distanciarse de sus pensamientos. Y me dice cómo, ¿no? Repetir un pensamiento negativo o crítico varias veces antes que las palabras comiencen a perder su significado, ¿no? Me da un montón de estrategias y me dice específicamente qué decirle a Adriana, ¿no? Por ejemplo, si Adriana piensa soy inútil, se le podría enseñar a reformularlo, etc. Se anima a Adriana a imaginar que está observando sus propios pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces también le puedo decir, así como le puedo decir, busca en tus archivos una historia clínica y hazme la historia clínica de esta paciente. Le vamos a decir, busca en tus archivos el reporte de caso y crea el reporte de caso de Adriana con 5 sesiones, con fecha de inicio 4 de octubre de 2023, los datos del psicólogo, o sea, los míos. Entonces va a buscar en sus archivos y nos saca un reporte de caso. Bueno, ahí se inventó el número de historia clínica, pero ustedes si tienen el número de historia clínica lo pueden incluir y les incluye las sesiones. Entonces aquí las intuye, ¿no? Entonces ustedes simplemente copian y pegan, le ponen su firma. Bueno, aquí solamente di 2 ejemplos de 2 psicoterapias que yo utilizo en mi práctica clínica, pero ustedes pueden utilizar mentor clínico desde el enfoque y las psicoterapias que ustedes utilizan.